Hola, ¿qué tal? Te saluda Víctor Ramos. Vamos a iniciar esta transmisión en vivo justamente tocando el tema de ruta de aprendizaje para el desarrollo de sistemas. Ya, esta información la voy a volver a compartir. Yo lo he hecho ya en otras transmisiones en vivo que he realizado en su momento. Pero de la semana pasada hasta esta semana vienen consultando mucho por eso detalle. Y más que todo estudiantes que se encuentran en la universidad en la especialización pues de ingeniería, toda esa parte de aquí con el tema de implementación de sistemas, también de institutos. Entonces, vamos a brindar esta información. Voy a brindarte una de las rutas de aprendizaje que aplico casi a diario, también la enseño de esa forma para que puedas lograr pues el objetivo de desarrollar sistemas. Ya, vamos a comenzar poco a poco. El título nuevamente es el siguiente. Voy a compartir aquí la imagen. Ok. Ruta de aprendizaje en desarrollo de sistema. Ya, vamos a avanzar poco a poco. También si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que puedas estar atento a todos los procesos de aprendizaje que vengo desarrollando hasta el momento. Ya, estoy ya terminando casi la... Bueno, te comento de manera general. Ya estoy acabando con la última fase de todo lo que sería el escenario escritorio, porque eso es lo que he querido masificar en gran medida con el tema de los cursos bajo el lenguaje de programación C#. Y pues, una vez que ya tenga cerrado toda la fase del tema escritorio, vamos a comenzar también con las mismas bondades y prestaciones que hemos hecho con el escenario escritorio. Vamos a pasar al escenario web, ¿ya? Para generar todo el proceso. Entonces son detalles de cursos que sí han quedado un poco en pausa. He visto justo la necesidad que también tienen de tener los cursos de nivel web, ¿ya? Y bueno, ya estamos a punto de terminar pues todo el escenario de escritorio y dejar todo cerrado en ese tema para comenzar el desarrollo web. Pero, ok, vamos a comenzar con la ruta de aprendizaje, que es lo que a varios usuarios les interesa conocer. Ya creo que la mayoría a veces estamos recién entrando por la especialización de una carrera profesional y nos llama mucho la atención pues desarrollar sistemas. ¿Ya? Desarrollar sistemas, aplicaciones para negocios, hasta para propio emprendimiento y también saber pues qué es lo que normalmente requiere o solicita una empresa para poder comenzar a laborar y más aún en el área de sistemas. Ya, desde mi lado le voy a compartir diferentes puntos, la parte de experiencia laboral también, los 17 años que he venido trabajando para empresas de forma dependiente y vamos a ir revisando punto a punto. Recuerden que la ruta de aprendizaje que les voy a brindar en realidad les va a ayudar en gran medida a poder implementar su destreza en el tema de base de datos, lenguaje de programación y el tema de implementación de sistemas. Ya, varias cosas a considerar. Ok, vamos a comenzar poco a poco. Voy a ayudarme con la parte siempre gráfica, con el app diagrama, ya para ir graficando un poco el tema visual de la ruta de aprendizaje. Voy a quitar este detalle. Vamos a colocar aquí un título. Esta transmisión puede ser que lo llevemos a cabo con un tiempo de 2 horas, posiblemente un poquito más. La idea es que vayamos desarrollando pues el tema. Si tú tienes un tema de consulta, duda, que vayas teniendo durante este proceso de transmisión en vivo, puedes escribirlo a través del chat. Vamos a estar atentos. Justo tengo visualizado el chat en mi segunda pantalla. Voy a estar atento si es que dejas un comentario o tema de consulta. Ok, vamos a comenzar a ver un ratito. Ruta de aprendizaje para el desarrollo. Ya, en desarrollo de sistema, vamos a decirlo así. Ok. ¿Por qué coloco este título? Vamos aquí. Perfecto. Vamos a meter un tema de negrita, un poquito más de tamaño también. Ok, color. Perfecto. Ya, aquí en el tema de el texto. Sí, ya. Casi la mayoría que terminamos a veces la parte de estudio escolar, en este caso también secundaria, y estamos por elegir la carrera profesional, casi la mayoría a veces nos llama la atención de estudiar una carrera de ingeniería de sistema o de computación, ¿ya? Y bueno, el objetivo siempre que es en la parte final es administrar sistemas,
llevar a cabo proyectos, desarrollar tus propios sistemas para diferentes negocios o proyectos personales. Ese es el objetivo por lo general de nosotros. Dentro de la carrera profesional, obviamente que te vas a cruzar con un montón de materias que en un primer plano no tienen nada que ver con el producto en sí o el objetivo final, que es el desarrollar sistemas o administrar sistemas. Entonces, una de las herramientas que veo que en las universidades se utilizan bastante, ya entrando al tema de programación, veo que utilizan mucho, y vamos a ir colocando el tema de Java. Vamos aquí a colocarlo en mayúscula mejor. Java, vamos a colocarlo en texto en negrita. Perfecto, vamos a subirle un poquito más para sacar algunas copias. ¿Ya? Ok, veo que utilizan mucho el escenario de Java. También he visto universidades que utilizan C#, como también he visto universidades que utilizan Python. ¿Ya? Ok. Sea el lenguaje de programación que sea, en realidad sería una buena opción ya iniciarte pues en el tema de programación. Pero a mi criterio, ya, y esto lo hablo pues de la experiencia que tengo de mi lado, obviamente que hay otras opciones, otro tipo de opiniones que pueden ser muy válidas. La ruta de aprendizaje, a mi criterio, viendo pues el escenario que te ofrecen las universidades, creo que no sería la primera ruta la más adecuada llevarte directamente al lenguaje de programación. Ya, de acuerdo al escenario, pues ya cuando estemos en campo, digamos así, ya en la parte real donde vamos a trabajar con implementación de sistemas, en la primera, el tener este primer escenario de aprendizaje creo que no sería lo adecuado. Hoy en día no sería lo adecuado, ya que en este escenario de aprender directamente ya el lenguaje de programación como que nos complicaría un poco, ya, porque hay varias cosas que hacen referencia pues a manejo de datos, variables. Entonces ese tipo de información todavía no lo maduramos correctamente, e ir directamente con un lenguaje de programación como que nos puede confundir un poco. Entonces, de acuerdo a la experiencia que tengo, la ruta de aprendizaje más adecuada, y eso lo hemos venido compartiendo pues con diferentes colegas, también ingenieros que también se dedican al tema de capacitaciones, ya, o a través de seminarios, que la ruta de aprendizaje más adecuado para iniciarse debería ser el tema de, por ejemplo, conocer ampliamente el manejo de una determinada base de datos. Ese debería ser la primera ruta de aprendizaje. He visto que algunas universidades sí lo llevan aplicando, ya, y está bien, porque ese debería ser el camino correcto. Si tú quieres, en este caso, pues el objetivo final, desarrollar sistemas, lo primero que deberías hacer, si es que en este caso no tienes una facilidad económica y estás de manera autodidacta revisando documentación, videotutoriales por YouTube, por la plataforma Udemy, a través de recursos compartidos. Entonces el detalle es lo siguiente: la ruta de aprendizaje más adecuado o la documentación de primer plano que deberías buscar es un tema de base de datos. ¿Ya? Si tú buscas un tema de base de datos, ten la seguridad que, vamos a ver aquí un tema de color, a ver si que me permite, pero que no me deja tocar. Entonces, vamos a colocar el texto, vamos a cambiar un ratito el color aquí. Ok, como le dije, la primera ruta de aprendizaje debería ser una base de datos para que entiendas claramente. Ya voy a colocarlo como número 1 acá arriba, ¿ya? O sea, como el primer paso, vamos a decirlo como que si fuera el primer paso, ¿ya? Lo primero que deberíamos es aprender a manejar una base de datos. Antes que un lenguaje de programación debería ser la base de datos. Es lo que debería priorizar para que nosotros entendamos pues cómo es la definición de una base de datos, la creación de una estructura de tabla, cómo la información se va alojando a través de esta herramienta. Y entonces, una vez que logres todo ese proceso, porque aquí va a haber un punto muy interesante, que no solo vas a aprender pues a la definición de una estructura de tabla, de columnas de información, tipos de variable, tipo de datos, sino que también vamos a poder desarrollar procedimientos almacenados que van a realizar tareas determinadas.
Vamos a aprender también a trabajar lo que es integridad de información, que en este caso es a través de las llaves foráneas. Vamos a aprender a también utilizar diagramas para poder estructurar mejor nuestra información. Vamos a aprender dentro de este mismo enfoque el análisis y diseño de base de datos, porque las tablas de información no se estructuran como digamos de manera empírica. Simplemente necesito alojar una información y la estructura de esta forma, sino que pasa por un escenario de normalización. Casi la mayoría de sistemas, que por muy buen programador que seas, y si no tienes una buena como digamos una buena estructura de cómo diseñar una base de datos, por muy buen programador que seas, la estructura de la base de datos te puede echar abajo todo un proyecto. En realidad puede ser un proyecto que no llegue a un buen resultado. Entonces sigue siendo importante el tema de una base de datos. He visto muchos programadores, compañeros también, que programan muy bien, hasta por encima del nivel que yo tengo, pero en tema de base de datos están totalmente bajos, y ese es uno de los puntos vitales que deberemos fortalecer. Casi en la mayoría de proyectos que he venido desarrollando, he venido también dando soportes a mis compañeros porque, como les digo, el tema de la base de datos es muy importante. Ellos programan muy bien, pero para poder analizar y diseñar correctamente tu base de datos, normalizarla, estructurarla bien, entonces ese detalle fallan muchos. Entonces, si tú tienes ese tema que con no los resultados totalmente normalizados, es ahí donde te vas a dar cuenta que tu herramienta, en este caso tu sistema, puede fallar en muchas cosas. Hasta vas a tener varios escenarios complejos. ¿Ya? Entonces, esta parte es muy vital, y esto es lo que en realidad define si tu sistema va a tener futuro o no. ¿Ya? Si es que esto va a tener un tiempo de vida prolongado, o simplemente va a ser un sistema para que lo utilicen 1 o 2 años y ya pues no tenga un escenario de soporte. Eso es lo que en realidad define si es que tu sistema se puede adaptar a nuevas situaciones. ¿Ya? Todo depende del escenario de la base de datos. Entonces es muy importante, como les dije, que en este caso le podamos dedicar un tiempo importante. Como les dije, vamos aquí a trabajar un cuadrito para poder ver los diferentes detalles que deberíamos conocer en un ambiente de base de datos. Lo primero que deberíamos conocer, voy a definir esto por acá. Por ejemplo, lo primero deberíamos estructurar tablas. Es lo primero que deberíamos conocer. Y dentro de esto pues viene el tema también de normalización. Este término de normalizar la estructura, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos analizarlo de una y mil maneras nuestras tablas, si se prestan para todo tipo de cambio de escenarios, porque la mayoría definen, y eso lo he podido ir verificando a través de diferentes proyectos. Nosotros tenemos una gran cantidad de información, y a veces toda esa información lo queremos alojar en una tabla sola. En una sola tabla queremos alojar todo. Entonces lo que nosotros en el tema de normalización es diferenciar cuáles son los datos clave o los datos primarios, y cuáles son los datos detalles o los datos no tan prioritarios, para poderlo colocar en un segundo plano, que en este caso sería, o como normalmente lo conocemos, como tablas encabezado y tablas detalles. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros normalicemos de todo punto, ¿ya?, el tema de la estructuración de una tabla. ¿Ya? A partir de esto, pues de estos detalles, es que nosotros vamos a poder lograr pues un buen trabajo. Como siguiente paso, también nosotros debemos crearle un tema de seguridad, y es aquí donde entra en participación los disparadores. ¿Ya? Le voy a colocar un término español, pero en realidad son los triggers, también como lo conocen. Estos disparadores o accionadores estarán prestos pues para cualquier cambio o digamos cambio a nivel de información que suceda dentro de las tablas, para que las pueda custodiar. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez que nosotros tengamos normalizado correctamente nuestra tabla, deberíamos envolverlo bajo un escenario de seguridad, y es aquí donde entran en acción pues los famosos triggers o disparadores, que estos son accionadores cada vez que sucede un tema de inserción de información, actualización de información, o sucede un tema de eliminación de datos. ¿Ya? Porque cuando nosotros ya tenemos ya prácticamente diseñada nuestra base de datos, lo único que nos quedaría es entrar al ambiente de programación y desarrollar todo el proceso CRUD. Pero lo que nosotros debemos asegurarnos también es que nadie intente
generar capaz un cambio de forma manual dentro de nuestra tabla cuando ya existe un sistema. ¿Ya? Porque si alguien entra a nuestra base de datos a querer realizar un proceso de inserción, digamos, de manera manual, que esto puede distorsionar el sistema hasta el proceso en sí, entonces va a hacer fallar el sistema. El sistema puede fallar por ese detalle. Y eso sucede hasta en el tema real. En la mayoría de empresas que he estado, la mayoría de empresas, por muy grande que sean, no tienen activado o gestionado los disparadores. Es un detalle muy letal que hasta, digamos, si tuviéramos un escenario de filtración de datos, o sea, que corrompan nuestro tema de seguridad, tranquilamente la base de datos podría ser violentada con todo el tema de información. Entonces, casi la mayoría no generamos este tema de disparadores. Son en algunos casos. Creo que a veces los disparadores lo utilizamos para, por ejemplo, cada vez que se agrega una información, generar un proceso de cálculo matemático, vamos a decirlo así, pero no lo utilizamos los disparadores para gestionar un tema de seguridad, como para indicarle pues que a nivel de ingreso manual no esté autorizada ninguna información, para que así podamos cerrar toda esa brecha y decir, ok, el único que alimenta la información a nuestra base de datos es el sistema, no hay otra vía. El tema de seguridad está activado en la base de datos y no permite ningún ingreso manual. ¿Ya? Entonces es uno de los detalles que deberíamos conocer dentro del escenario de base de datos. Si el contexto en sí es el desarrollo del sistema, estoy comenzando a dar un poco más de detalles en las rutas de cada uno de estos temas, como el tema de la base de datos. Si, como digo, la primera ruta de aprendizaje para poder llegar al desarrollo del sistema es la base de datos. Ahora, ¿qué es lo que yo debería aprender dentro de una base de datos? Ok, a aprender a estructurar bien mis tablas, normalizarlas, analizarlas. Hay 3 niveles de normalización. Yo te sugiero que en este caso googleas un poquito por internet. Ya, esto, bueno, este detalle yo lo brindo a través de clases virtuales. No lo tengo elaborado a través de cursos porque este escenario que te estoy brindando pues ya es un poquito más avanzado. Pero ese es el proceso en sí que deberíamos tomar en cuenta para que puedas trabajar. Vamos a ver un ratito aquí. Ok. Para que podamos llegar pues al objetivo del tema de administrar una buena base de datos. Voy aquí también darle un tema de tilde. Perfecto. Estructurar las tablas, normalizar la estructura, los disparadores para un tema de seguridad. Esto lo puedo colocar para un tema de seguridad. ¿Qué más debería aprender dentro del tema de una base de datos? Ok. Lo que normalmente conocemos pues con funciones definidas por el usuario. Es muy importante porque si hay algún detalle que la base de datos no te pueda proporcionar, tú podrías definir funciones definidas por el usuario para que te ayude en ese proceso de una forma más sencilla. Y pues por último pues el tema de los procedimientos almacenados, que en realidad es una de las actividades que se realiza casi al 70% dentro de una base de datos. Cuando ya nosotros tenemos gestionada correctamente nuestra base de datos, el procedimiento almacenado viene a ser una de las actividades que sucede con mayor recurrencia dentro del escenario de trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí te he brindado un breve detalle. Si es que vamos por la primera ruta de aprendizaje, ¿qué es lo que deberíamos aprender en primera instancia? ¿Ya? Esto lo puedes googlear por internet. Teniendo estas consideraciones, creo que tranquilamente podrías estar ya en un escenario de dominio de base de datos. ¿Ya? Y muy cerca al tema de administración. No que no he entrado mucho tanto al tema de administración, simplemente un pequeño detalle con el tema de los disparadores que, como les dije, son los triggers. Ahora, esa es la primera ruta. Ahora sí voy a quitar pues lo que normalmente las universidades consideran. Es lo primero que yo debería considerar para ir sobre esa ruta de desarrollo de sistema. Ahora, el segundo punto pues es trabajar toda la parte de pseudocódigo. Ya, el pseudocódigo, la parte de diagramas de flujo, para que vaya despertando tu lógica. Entonces, aquí lo voy a colocar más que todo lógica o entrenamiento de lógica, vamos a decirle así. Entrenamiento de lógica. Vamos a copiar esta tablita aquí.
Y aquí todavía no ingresamos todavía al tema de programación, simplemente estamos armando la idea sobre todo el proceso. Y aquí pues vamos a aprender a desarrollar el diagrama de flujo. Esto es prácticamente, digamos, la base de toda nuestra lógica. Yo sé que cada uno tiene una lógica muy despierta, vamos a decirlo así, pero la lógica de nosotros a veces como seres humanos y cuando todavía no estamos apuntados al tema de programación, lo tenemos de manera, digamos, vamos a decirlo, eh, digamos, activa o de manera reactiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que sucede algo y yo reacciono de acuerdo a la situación en el momento, no lo analizo rápidamente o previamente, simplemente hago un pequeño análisis pero súper rápido, pero no creo la mejor solución. Entonces el diagrama de flujo nos va a ayudar a analizar teniendo en cuenta pues que hay diferentes alternativas de solución. Pero el diagrama de flujo nos va a llevar a analizar correctamente eso y tomar la mejor decisión de entre todas las opciones viables. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos ayuda el diagrama de flujo a entender el proceso correcto, dibujar el camino, porque a veces nosotros nos dejan una determinada tarea o un problema y que nosotros lo solucionemos, y si lo desplegamos a través de ese problema a través de texto no encontramos la solución. Si separamos en este caso las alternativas de información versus el resultado que se va a obtener, tampoco visualizamos el camino correcto. Pero si nosotros diagramamos ese problema y vamos encaminando al tema del resultado, vamos a encontrar que el camino que teníamos pensado en un primer plano no era el más correcto, nos demanda mucho tiempo. Entonces el diagrama de flujo nos va a ayudar a entender correctamente un análisis de información, porque lo que se pide hoy en día, y estoy enfocándome un poquito al tema laboral, cuando nosotros nos dejan un tema de problemas o incidencia, la persona o la situación que sucede, cuando sucede un tema de problema, sabemos que hay un tema de solución. ¿Ya? Es lo primero que vamos a ver. Siempre para un tema de problema hay un tema de solución. Y eso no es algo que vayamos nosotros a averiguarlo en el camino si hay solución o no. Sí, si hay un problema, hay una solución. O sea, sí o sí. Ningún problema, casi ningún problema en el aspecto laboral va a quedarse sin una solución. Siempre cuando hay un problema, hay una solución. Ese es el objetivo claro que debemos tener todos. Ahora, en el aspecto laboral, lo que nos piden es el siguiente escenario. No te van a pedir que solucionen el problema, porque ellos ya tienen claro de que sí se va a solucionar. Lo que ellos te piden es que el problema sea solucionado en el menor tiempo posible. ¿Ya? Ese es el factor dentro de una empresa. ¿Ya? Entonces, cuando tú trabajas en una empresa y te encuentres en el tema ya en el área de sistema, ellos no van a estar esperando que tú le brindes una solución, sino ellos van a esperar que tú lo hagas en el menor tiempo posible. Eso es lo que ellos le va a importar en el plano de trabajo, porque ellos de por sí ya tienen claro de que ese problema tiene solución. O sea, ellos lo tienen totalmente claro. Lo único que están esperando es que tú tengas la planificación, que en el tiempo menos, o sea, en el tiempo menor, logres ese resultado. Ya, yo por eso que he tenido, pues, como le digo, diferentes charlas con estudiantes, con profesionales que también se encuentran en el desarrollo del sistema, o con clientes que de una otra manera, pues, desean implementación de sistema. Y la mayoría me dicen: Víctor, tengo este problema, no sé qué hacer. ¿Ya? Entonces, ok, tu problema tiene solución. Eso es lo que siempre deben tener claro todo. Y ese tipo de chiste lo grabo casi y lo hago que lo tengan claro casi la mayoría de estudiantes, los clientes, mis compañeros también de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando sucede un tema de incidencia, yo le digo, o sea, no puede haber un problema, como le dije, sin solución. Todo problema tiene solución. Es lo primero que debemos tener claro. Y yo se lo planteo bajo ese enfoque a mis estudiantes, a los compañeros que pueda tener de trabajo. Los grafico hasta en la pizarra. He sabido graficarlo en su momento. Graficamos el tema de la incidencia o problema o error, como tú lo quieras, y ponemos en el camino final el tema de solución. Ahora, ¿qué debemos hacer para llegar a ese tema de solución? Esa es la parte que nosotros nos compromete mucho, y este diagrama de flujo participa para todo tipo de escenario, no solo para el tema de programación, sino también hasta para el plan de estrategia de trabajo.
¿ya? Es una herramienta muy poderosa, digamos así, que nos ayuda a fortalecer la lógica, porque teniendo pues ya el escenario estándar de cómo se almacena la información, el tema de seguridad, la lógica, y teniendo estos dos elementos, voy a colocar aquí el segundo paso de aprendizaje, vamos a tener pues la gran facilidad que cuando lleguemos al lenguaje de programación vamos a estar totalmente finos para poder pues desarrollar toda nuestra creatividad. Y bueno, luego del tema de diagrama de flujo entraríamos al pseudocódigo, ¿ya? Que es un principio de lo que sería la programación, ¿ya? Sí, con estos dos no quiero entrar más en detalle, creo que con estos dos es más que suficiente, ¿ya? Yo por el momento creo que con estos dos pasos estaríamos totalmente finos para poder pues lograr el plan de trabajo, ¿ya? La base de datos, entrenamiento lógica, como le dije, entrenamiento de la lógica, entrenamiento de la lógica. Esta sería la ruta de aprendizaje desde mi lado, que como les dije, para poder llegar a este objetivo. Ahora, como tercer paso, y aquí es donde sí entraría pues al tema de programación. Vamos a ocultar esto un poco. Sí, esto de acá, para ver el panorama completo. Perfecto. Ayer, como les dije, justo en llamada he estado platicando un rato con uno de los usuarios que me decían: Víctor, yo estoy estudiando, pero en realidad todavía me faltan más años todavía para llegar pues a este objetivo, y a mí me gustaría ya tener un plan de trabajo. ¿Qué es lo que yo debo estudiar para poder llegar al desarrollo del sistema? Yo le dije: mira, el camino correcto es esto, y yo se lo compartí ayer. Este mismo proceso se lo he ido compartiendo a él. Entonces, y aquí recién ingresamos a la parte de programación. Vamos a colocarlo aquí como programación o lenguaje de programación. Ok. Sí. Ese sería el tercer paso, digamos así. ¿Ya? Paso 1, paso 2, paso 3. Para el tema de diagrama de flujo hay muchas herramientas. También este aplicativo también te permite. El pseudocódigo, puedes utilizar el PCIN también. Ya hay un aplicativo que se llama PCIN. PCIN. Creo que lo tengo así con PCIN. Perfecto. Ya, este aplicativo te puede ayudar mucho en la parte, como le dije, el tema del pseudocódigo. Si revisamos un poquito en el tema de internet, dice que, bueno, PCIN es un software libre educativo multiplataforma dirigido a personas que se inician en la etapa, bueno, en la parte de programación. Ese es el paso correcto. Dice: PCIN es la abreviatura de todos los estados de computación. PCI, pseudocódigo, intérprete de una herramienta educativa creada en Argentina, ¿sí? Utilizada principalmente por estudiantes para aprender los fundamentos de la programación y el desarrollo de la lógica. Porque, como les dije, tú puedes dominar muy bien el lenguaje de programación, la herramienta en sí con la que se desarrolla el sistema, pero si tú no tienes madurada correctamente o fortalecida tu parte lógica, como le dije, esto puede fracasar. La herramienta que tú desarrolles puede ser de corto tiempo, de corta vida, en realidad no va a llegar a más. Entonces, todo el tema de nosotros de implementación de un sistema, nosotros tenemos que hacerlo en la medida que pueda permanecer en el tiempo, que sea adaptable a las nuevas circunstancias, ¿ya? Entonces, ese es uno de los detalles. Creo que lo voy a descargar para utilizarlo. Lo tenía instalado antes, estaba también dando clases bajo ese enfoque, que es súper sencillo. Había otros programas, estoy hablando de una década hacia atrás, había otro programa que también nos permitía trabajar el tema de pseudocódigo. Ahorita no me acuerdo de medida, pero sí, habían otras herramientas más. ¿Ya? Es totalmente libre también este aplicativo. Ok, regresamos acá. Una vez pues que nos encontremos en la tercera fase, ya estamos en el aspecto ya de programación. Voy a copiar todo esto por aquí, voy a generar una ventanita por acá, ya, y vamos a ir compartiendo. Ahora, el tema de programación es indistinto. Si quieres aprender a programación, el tema de escritorio, el tema web, el tema de apps móviles, el tema de videojuegos, sí o sí tienes que tener estos dos elementos importantes.
Ya, estos elementos importantes. Luego, para la etapa de programación, yo siempre he recomendado, y creo que esta ruta de aprendizaje les ha servido a varios, que si tu objetivo, ya, si tu objetivo es capaz de desarrollar aplicaciones móviles, si tu objetivo es desarrollar aplicaciones web o si tu objetivo es desarrollar aplicaciones de escritorio, la primera ruta de aprendizaje es buscarte un lenguaje de programación que sea fácil de aprender. No necesariamente tiene que ser el lenguaje de programación top, el que está número uno en el mercado, el que más lo están utilizando, no. Que sea el lenguaje de programación, si es posible, que no venga con muchas opciones, muchas herramientas. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas es entrar en contexto con el lenguaje de programación. ¿Qué es lo que hace el lenguaje de programación? ¿Cuál es su finalidad? Entonces, ¿qué tipo de actividades se hacen? Si tú buscas el lenguaje de programación que no venga cargado de tantas opciones, ten la seguridad que rápidamente vas a entender cuál es la tarea determinada que se hace dentro del lenguaje de programación y los alcances que puede tener. Casi la gran mayoría de estudiantes falla en este punto. Falla en este punto porque, ok, que la mayoría ve pues ahorita en el mercado, me dice Víctor, ahora la tendencia está a desarrollar aplicaciones móviles, está para trabajar con framework, está para trabajar con determinadas herramientas, con Node.js, trabajar con Angular, estos frameworks de acá, Spring Boot, con el tema de Java, C Sharp, Visual Basic.net, Python. Entonces, tantas ideas que te cargas en tu cabeza y todavía no has comenzado en el mundo de la programación. ¿Ya? Ahora, algo de contexto general. Sí sería importante que puedas retroalimentarte con todas las herramientas posibles que existen en el mercado y fortalecer tus destrezas en el tema de programación. Eso sería lo ideal. Pero no te preocupes si es que pues hay una gran cantidad de herramientas y todavía estás en cero. No te preocupes, no pasa nada. Lo que sí se necesita no es que tú te llenes con una cantidad de herramientas y al final ninguna de ellas la domines al 100%, vamos a decirlo así, porque al final el tema de dominarlo al 100% no se da, ¿ya? Y eso te comento a grosso modo. Por ejemplo, durante estos 17 años que he venido trabajando para empresas de manera dependiente, las destrezas en el tema de programación desde mi lado solo llegó creo que a un 25-27% de el ámbito de las herramientas que he venido trabajando. O sea, te das cuenta que con el 25, el 27% he podido desarrollar una carrera laboral, he podido gestionar herramientas en el área de sistema para el tema de negocio. Imagínate si hubiera llegado al 50% de dominio de una herramienta o al 100%. Entonces es bastante complicado. He visto profesionales, como le dije, hasta a veces estudiantes, hasta personas autodidactas que se dedican al tema de desarrollo de sistema, que colocan que domino al 100%, se califican de tales cosas cuando en realidad la media no es así. La media de aprendizaje no es así. Es un poco complicado de darte a veces el concepto que dominas al 100% porque no lo es así. Siempre nosotros debemos tener claro que esta herramienta siempre es un proceso de aprendizaje, que siempre vamos a estar en un modo, digamos, vamos a decirlo así, en modo estudiante. Siempre vamos a estar en modo estudiante porque siempre vamos a tener algo que aprender, ¿ya? Entonces, vamos a describir aquí, creo que para mí y para los estudiantes que le he venido brindando clases virtuales, una de las partes del lenguaje de programación para entender cómo funciona esta situación. El lenguaje de programación más adecuado y más fácil es Python, ¿ya? Python. Yo en realidad no trabajo, como les dije, relativamente con Python, pero para el proceso de aprendizaje inicial, para entender qué es lo que sucede dentro del mundo de la programación, Python es una de las opciones más viables para poder pues lograr el entendimiento de toda esta situación, de toda la jugada que sucede dentro de la programación. Y después, como de manera alternativa, utilizo que es un lenguaje de programación que, si bien es cierto, está descontinuado, pero que te da una claridad sobre el proceso de la programación, ¿ya? Esto lo podemos utilizar como para un escenario, como les dije, de reconocer
cómo estás fluyendo pues el tema de la programación. Visual Force Pro es un lenguaje de programación descontinuado ya hace varias décadas, pero el tema descontinuado hay que tenerlo claro. El tema descontinuado viene siendo porque ya no recibe un tema de soporte por la parte de la empresa que lo venía desarrollando, que en este caso es Microsoft. Microsoft hace ya tiempo que lo dejó descontinuado, no hay un tema de soporte. El tema descontinuado no es igual al tema de que ya no es útil. Sigue siendo útil porque te permite pues desarrollar herramientas para poder solucionar problemas menores o situaciones menores. Ya entonces, pero yo lo he analizado bien, hasta quise incluir capaz a C# o a Java o a Visual Basic.net, pero son el lenguaje de programación que tienen muchas herramientas que en un principio nos puede confundir. Ya nos puedes confundir con la temática de programación. Entonces, dentro de la dinámica de trabajo que vengo ofreciendo para el proceso de aprendizaje, le dije, ok, ¿quieres entender el mundo de desarrollo de sistemas? Entonces, esta es la ruta. Vamos viendo que poco a poco esto va, digamos, reduciéndose en el tema de los detalles, porque una vez que tienes estas tres fases, entraríamos a la última fase. ¿Ya? A la última fase, que es, ya acá vamos a colocarlo como parte final, que es la elección de una herramienta de trabajo. ¿Ya? Elección de una herramienta de trabajo. Vamos a colocarlo así, herramienta de trabajo. Ok, vamos a ampliar un poquito más. Si te das cuenta, en todo esto de aquí prácticamente nos nutre con todo lo que nosotros debemos conocer para poder llegar al tema del lenguaje de programación. Cuando llegues en esta etapa, ya tú tienes el conocimiento previo de cómo se almacena la información dentro de una base de datos, porque esta parte de información de aquí la vas a requerir acá, porque vamos a comenzar a combinar el lenguaje de programación con el medio de almacenamiento. ¿Y cómo vamos a desarrollar esa destreza? Con la parte de la lógica adquirida, encontrando el mejor camino para lograr que nuestro lenguaje de programación traslade esa información acá. Y cada vez que tengamos una situación compleja, nuestra lógica nos ayudará a encontrar el mejor camino para lograr el objetivo final. Una vez que ya tengamos esa dinámica y entendamos cómo funciona el tema de programación, es aquí donde entramos en la cuarta y última fase, que en este caso pues es elegir, voy a copiar esto de aquí, elegir el lenguaje de programación que vaya de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Ya? Aquí yo sí les pido que analicen bien la herramienta, vean qué alcance ofrece de manera general, cuáles son sus desventajas también. ¿Ya? Importantísimo, no solo averiguar el tema de las ventajas, sino también de las desventajas. Porque si la mayoría nos ubicamos en buscar la herramienta y decimos, ok, espectacular, hace uno, hace esto, lo otro, y después cuando nos subimos al coche, vamos a decirlo así, nos damos cuenta en el camino que nos sucede una situación algo muy particular, y cuando ya estamos avanzados al 50% de nuestro proyecto, queremos ver si es que la herramienta nos permite desplegar ese tipo de actividad, y nos damos cuenta que no lo permite, y ya estamos a mitad de camino, vamos a decirlo así, y vemos que la otra herramienta que dejamos como no opción viable permitía también hacer lo mismo que ya llevamos haciendo, más el tema del escenario actual que nos ha sucedido. Entonces, esos detalles es importante antes de elegir la herramienta de programación. Averigüen todas sus ventajas que tiene y también las desventajas. Y creo que yo me enfocaría más que todo en las desventajas para saber cuáles son los límites que tiene, cuáles son las limitaciones que tiene la herramienta. ¿Ya? Dentro de las herramientas, pues, dependiendo del ámbito que quieras lograr, yo creo que te sugeriría bastante que te ubiques en un punto neutro. ¿Ya? En un punto neutro. ¿Cuál sería el punto neutro? Ok, yo de mi escenario me voy a poner en un modo estudiante. Yo digo, ok, yo quiero estudiar ingeniería de sistema para administrar sistemas, pero también que tenga la facilidad de poder desarrollarlo yo propiamente, porque para un ingeniero de sistema, ya, que al final pues su trabajo de ello es administrar un sistema, dar las mejores decisiones para que el sistema siga fluyendo. Pero mucho más importante es para que tú puedas dar las mejores decisiones, que también hayas tenido la experiencia de cómo se desarrolla un sistema. Como dice uno, trabajarlo desde campo, o sea, desde el punto más bajo
para que desde el punto más alto puedas tomar las mejores decisiones. Ok, cuando nos encontremos aquí, lo que nos pide hoy día en el mercado es bastante, digamos, vamos a decirle aquí como, había un término que ya, algo medio bipolar, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la tendencia se va moviendo ahorita actualmente, vamos a decirle en el año 2023, se está moviendo un poco más acrecentado para el escenario web y para el escenario móvil, de forma regular o normal para el tema escritorio. Ahora, les comparto un poco de experiencia desde cuando estaba en la etapa estudiante y bueno, hasta el aspecto laboral. Cuando estaba aprendiendo Visual Basic 6, más o menos, me acuerdo, regresando prácticamente creo que al año 2000, menos todavía al año 2000, ya hace 23 años atrás, eh, salió, creo que ya se comenzaba ya a ser bastante interesante HTML y PHP. Y decían, ok, el tema escritorio va a desaparecer, lo que va a crecer va con mucha mayor fuerza, va a ser el tema de página web. Y así han pasado 23 años y en realidad el mercado no se mueve por un escenario de página web. O sea, el escenario de desarrollo de sistemas no se mueve por un escenario web. Sigue tanto repartido de forma dividida, digamos, hasta en 4 fases. Temas escritorio, temas web, temas móviles y temas de, en este caso, por ejemplo, también el área de videojuegos. Entonces, nos estamos olvidando de ese aspecto. No solo me estoy enfocando al área de industrial, al área de negocio, ¿no? Sino todo lo que se mueve en el mercado dentro del tema de programación. Hay 4 mercados muy interesantes. El tema del escritorio, la plataforma web, la plataforma ad móviles y la plataforma de videojuegos. Creo que hay pocos programadores que se inclinan por el tema de videojuegos, pero es un mercado bastante amplio. Son pocos los que se apuntan para ese lado y prácticamente tienen un camino todavía totalmente libre, digamos. Y bueno, aquí también influye mucho el tema de la creatividad, porque tú puedes programar muy bien el tema de videojuegos, todo, pero la creatividad es la que toma decisión importante de que tu proyecto funcione. En el tema de videojuegos sí, no solo es programar, sino que tengas la idea y que esta idea la plasmes de la mejor manera, porque si tú revisamos a través del tema de móviles, juegos para... Mira, hay juegos para escritorios, para computadoras, en este caso plataformas, escritorio, videojuegos de vía web, videojuegos también de móviles, ahora también a través de las consolas. Entonces es un mercado bastante interesante, pero como le dije, al final lo que prevalece es la idea, la creatividad. O sea, eso es lo que en realidad te llega a dar un tema de éxito con el tema de tu trabajo. Entonces, en la elección de la herramienta de trabajo debemos analizarlo muy bien. Por eso es que también yo les comentaba pues de hace 23 años atrás. Siempre decían a la página web va a desaparecer el tema de escritorio. Han pasado 23 años y el tema de escritorio sigue vivo. Eso es lo que me ha pasado. Y yo, por ejemplo, en la empresa que he estado, bueno, en las diferentes empresas que he estado, tanto de manera tecnológica, porque en determinado momento trabajé para el soporte de IBM, ya en representación de IBM, también para el tema de, en este caso, de manera workplace, también para Telefónica, en este caso para el tema de comunicaciones. Luego trabajé para el tema de supermercados, también en el aspecto de sistema. También en la parte de turismo, ya también trabajé en esa sección. Y pues luego regresé al tema industrial, que en este caso es a través de una empresa pesquera. Entonces, todos esos ambientes en realidad siempre ha visto digamos, un mano a mano entre 3 elementos, que es el tema escritorio, el tema web y el tema móvil. Siempre ha estado presente. Entonces, y yo, bueno, hemos compartido con diferentes colegas ahí, les decíamos, oye, el tema escritorio va a desaparecer, el tema web va a ser el top de todo, o lo será el tema de automóviles. Nosotros hemos concluido casi de la misma manera todo, hemos opinado casi en algo, digamos, en concreto, ¿ya? Que en realidad los tres se necesitan. Los tres se necesitan. ¿Por qué? Porque hoy en día en el mercado laboral tenemos herramientas, y esto me estoy refiriendo al tema de hardware. El sí o sí, ya tenemos pues en la empresa tenemos
equipos de cómputo, tenemos tableta, tenemos también los equipos móviles, tenemos equipos, otro tipo de equipos digitales. Entonces, hay una variedad de hardware que sí o sí necesita el apoyo de estas tres plataformas, ya en mayor o en menor medida, pero no pueden desaparecer porque el mercado es totalmente amplio. Sería casi imposible decir que desaparezca todo el escenario de escritorio y que ya solo trabajemos con tableta, escenario web o solo con apps móviles. No. Lo que sí puede suceder es pues que de acuerdo a cómo se mueva la parte tecnológica va a generar capaz una mejor economía para el uso de este hardware. Por ejemplo, vamos a suponer que cobre tendencia al desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Qué es lo que va a suceder con este escenario? Que más programadores se van a enfocar en ese lado y lo que va a suceder en un segundo plano es que sin querer ese escenario va a suceder, ya, o que suceda, y los equipos de cómputo van a bajar en su costo. ¿Y qué va a suceder por consiguiente? Que algunas empresas van a comenzar a comprar más equipo de cómputo, dice, está más económico, ok, esta herramienta nos puede ser muy útil para poder iniciarnos en un tema de negocio. Ya, algunas empresas que están iniciando dirán, ok, vamos a comprar equipo de cómputo y lo que te van a decir, bríndame una herramienta web o escritorio, porque app móviles no la vas a poder aplicar en un primer plano en un equipo de cómputo, solo a través de las app móviles. Entonces, ese escenario es lo que va a suceder en el tema, o lo que sucede dentro del mercado. ¿Ya? Entonces, en concreto, en el tema de la elección de una herramienta debemos buscar una herramienta que prácticamente cubra cualquier expectativa. Por ejemplo, si se me viene la idea de desarrollar aplicaciones de escritorio, que me permita desarrollar aplicaciones de escritorio. Si vengo con la idea de desarrollar aplicaciones web, también que me permita la facilidad. Si me tengo la necesidad de desarrollar aplicaciones automóviles, también que me permita desarrollar ello. Si quiero desarrollar videojuegos, algo bastante creativo, también que me permita desarrollar eso. Y yo lo he analizado mucho y como les digo, siempre este tema de analizar no solo lo comparto desde mi lado, sino que lo comparto eh, con mis compañeros de trabajo, con los diferentes colegas que trabajo y llegamos en algo concreto. Permítame un momento que se me quiere acabar la batería de la lacto, voy a conectarlo. Ya. Un ratito y entramos ya al punto interesante, que es... A ver, conectarlo acá. Perfecto. Si se acaba rápido la batería de mi lacto, vamos a ver acá. Perfecto. Listo. Entonces, dentro de todas las herramientas que tenemos hoy en día, el que prácticamente nos puede cubrir cualquier tipo de necesidad, vamos a decirlo de manera general, es Java, ¿ya? Y vamos a colocarlo mejor como lenguaje de programación Java. Lenguaje de programación Java, ¿ya? Punto aquí y acá. Y el lenguaje de programación C#. En realidad, desde mi parte de experiencia, vamos a decirlo así, y de otros de mis compañeros de trabajo, estas son las dos opciones más viables a poder llegar a cualquier objetivo. Si quieres desarrollar aplicaciones de escritorio, Java te puede ayudar. Si quieres desarrollar aplicaciones web, Java te puede orientar en eso. Si quieres desarrollar aplicaciones app móviles, Java también te puede ayudar en eso. Si quieres ir para el escenario de videojuegos, también Java también te puede generar ese mismo escenario. Entonces, si nosotros nos volvemos un experto en el lenguaje de programación Java, tenemos prácticamente el mundo a nuestros pies, vamos a decirlo de manera general, para desarrollar todo tipo de herramientas. Lo mismo sucede con C# y bueno, y esto sin hablar pues de los diferentes recursos, complementos que se integran como tema de apoyo, como los frameworks, como es como para Java Spring Boot, como es en este caso con el lenguaje de programación C# a través del IDE, de sus IDEs propios, de los recursos a través de Entity Framework, todos los recursos que van apoyando con el tema de SB.NET, con el tema de ahora del .NET que está integrado con el NetMawin. Entonces hay una gran cantidad de recursos que vienen integrados a cada uno de estos lenguajes de programación. Con C# sucede lo mismo. Para desarrollar aplicaciones de escritorio también puede ser una buena opción. Para el tema de escritorio, para el tema de escenario web también. Para el tema de desarrollo de móviles, para el tema de desarrollo de videojuegos.
¿ya? Con esto no quiero decir que si yo quiero desarrollar una aplicación de escritorio, en el tema de escritorio creo que ambos serían una de las mejores opciones. Ahora, para el escenario web, con esto no quiero decirte que Java o C# sean las mejores opciones para el escenario web. Creo que creo que el mejor escenario para un ambiente web sería o Python o PHP. Pero como te digo, o sea, para nosotros sería un poco cansado estar aprendiendo diferentes lenguajes de programación y vemos que el mundo es bastante cambiante. ¿Ya? Entonces, para nosotros sería espectacular. En este caso puedes aprender PHP, JavaScript, bueno, hasta JavaScript con HTML5, con CSS. Entonces, todo ese escenario creo que daría un vuelco total al tema de desarrollo web, que estarían por encima de Java y C#. Pero como te dije, nos tomaría más tiempo aprender más herramientas para poder lograr ese objetivo. Cuando a través de estos dos lenguajes de programación prácticamente podríamos desarrollar todo. ¿Ya? Entonces, pero como te digo, en el tema web no son las mejores opciones, son las opciones intermedias sí, ¿ya? Pero el objetivo pues es que sabemos que a través de una herramienta podríamos lograr todo eso. Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Qué tal? Muchas gracias por tu comentario. Luis, ¿qué tal? Ahí te estoy viendo el comentario en mi otra pantalla. Me dice Luis, no sabía que C# aplicaba el desarrollo móvil. Sí, con el tema de NetMawin. ¿Ya? Antes lo hacía pues con Xamarin, pero ya eso ya está pasando a un escenario ya en segundo plano. Entonces, por eso, mira, ese detalle justo lo que comenta Luis, es importante que ustedes se averigüen todo el alcance que tiene un tema de lenguaje de programación. ¿Ya? Es importante todo ese detalle, por eso como les dije, a veces nosotros vamos por una determinada cosa y aquí en el tema de programación, hasta en el aspecto laboral, el tiempo es muy vital. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar de aprender, y esto lo aplico yo, a veces lo aprendo de manera autodidacta, algunos cursos sí lo tomo, compro cursos para aprender. Y más que el tema del factor de dinero, porque siempre a veces nosotros pensamos que el dinero es un tema determinante para la decisión. Yo creo que en realidad el que toma factor determinante de llevar a cabo o no es el tema de factor tiempo. ¿Ya? Entonces yo cuando por ejemplo veo un curso, veo de manera genial si ese curso me va a permitir lograr tal resultado. ¿Por qué? Porque dentro de ese curso hay una inversión de tiempo. Y en realidad el tiempo es el único elemento que es irrecuperable, es un factor muy importante. Entonces trato desde todo punto de analizarlo bien si es que me conviene invertir, por ejemplo, en un curso de 15 20 horas, ya la dedicación que tengo que darle para poder aprender y practicarlo también. Entonces, a veces cuando nosotros nos cruzamos con cursos que en realidad no nos enseñan nada, lo único que nos hace perder tiempo, ese es pues los errores que cometemos. Yo durante mi proceso de aprendizaje me he cruzado con cursos que me indican, por ejemplo, aprende C# de cero hasta máster, ¿ya? O 100 horas de entrenamiento, o curso completo, 100 horas de aprendizaje y vuélvete un experto. ¿Te imaginas invertir 100 horas de tu tiempo para poder lograr eso? Ahora, yo compré un curso, sí, de 100 horas, ¿ya? Fui ingenuo, vamos a decirlo así. Y compré un curso de 100 horas. Y creo que a las 20 horas de llevado ese proceso de aprendizaje me di cuenta que hasta ese momento no me estaba enseñando nada. Nada de lo que yo necesitaba para el aspecto real. Porque lo que más nos interesa a nosotros es que el curso nos enseñe herramientas o procesos que en realidad vamos a necesitar en el mercado. No necesito que me enseñes cosas que al final no las voy a utilizar. Y hay cursos que hacen eso. Por eso están esos cursos y creo que y yo lo he explorado ya otros cursos que también indican de 0 a máster, 50 horas, 80 horas, cosas así. Y he explorado así los primeros capítulos y te aseguro pues que te enseñan varios detalles que en realidad nunca la vas a utilizar. Nunca lo vas a utilizar. Y yo te digo desde el punto laboral. Nunca ni por aquí vamos a, por ejemplo, a ver, algo así rápido. Si nosotros nos estamos enfocando para el aspecto laboral, por ejemplo, es poco probable que te enseñen a pedir, por ejemplo, una información
haya el coseno de un ángulo, la tangente, la raíz cuadrada, o sea, procesos matemáticos. Debería mejor el curso, es decir, y creo que desagregar un poco el tema de aprendizaje, es decir, aprende el lenguaje de programación para aspecto de toda la parte aritmética, vamos a decirlo así, para que lo separe del ambiente que a veces tú necesitas aprender, porque no todos van apuntados para ese objetivo. Entonces como que está mal definido el curso. Entonces si yo quiero aprender a programar porque necesito desarrollar un proceso CRUD para la administración de información de una determinada empresa donde solo van a registrar información, el cálculo máximo que van a hacer es un tema de suma, multiplicación, una división por una operación capaz de venta, algo por ese estilo, o a sacar un impuesto. Entonces son detalles menores que con las operaciones básicas las vas a lograr. Entonces, pero te resultaría bastante complejo pues que estás llevando un curso y estás aprendiendo, por ejemplo, a hallar cálculos aritméticos que van fuera del aspecto, como digo, frecuente que puede suceder en un tema laboral. Entonces, hasta yo les he escrito en los comentarios en algunos instructores que han hecho el curso, le digo, por favor, sería bastante interesante que pudieras desgregar tu curso y desarrollar uno que sea apuntado directamente para el tema de aritmética y otro para el escenario de trabajo, que en este caso es el proceso CRUD, con todas las actividades para negocio, para que tu curso se vea de una mejor manera, porque la parte de aprendizaje está muy bien, sino que estás cargando mucha información que al final el usuario de todo ese 100% que le vas a brindar, capaz solo un 20% le llega a ser útil para lo que necesita. ¿Ya? Entonces, eso pues en realidad yo he tenido varias opiniones de diferentes estudiantes que dicen, ok, Víctor, tengo un curso de 100 horas y no sé cómo acabarlo. Y ya voy cerca de 15 horas, 10 horas y hasta el momento no me enseñan nada de lo que yo necesito. Entonces, yo he pasado por esos cursos, los he comprado también en un determinado momento y para mí es frustrante porque estar ahí 20 horas tratando de estudiar, aprender y al final no te va enseñando nada de lo que tú necesitas, es un poco frustrante, vamos a decirlo así. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante también de la elección de material de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya te he brindado pues la ruta de aprendizaje de mi lado. Con esto, estas dos opciones que para mí, para el momento, para tratar desde un solo lenguaje de programación, enfocarme a todos los aspectos, creo que serían las opciones más viables. Pero si está en tu capacidad pues de fortalecerte con más lenguaje de programación, lo puedes hacer. O sea, en este caso aprender C# o Java o aprender por ejemplo Python, Visual Basic.net, todo el lenguaje o JavaScript con PHP, todo ese es el rollo como viene manejando los diferentes escenarios de programación. Pero en realidad a veces nosotros tenemos que también pensar que con poco podemos también hacer mucho. También el llenarse de todo, si no dominarlo al 100% es también algo complejo para nosotros. Ya, entonces, esta es la ruta de aprendizaje que, bueno, ya me vinieron consultando varias veces, se los he compartido ya, creo que en una transmisión anterior también lo hice, capaz un poco menos en contexto. Ahorita he tratado de graficarlo un poco más, ya que ayer también me pidieron esa información. Bueno, por teléfono le vine orientando, le dije, mira, si tú quieres aprender esto, yo te sugeriría, y esto ya es comprobado, le digo, por los diferentes estudiantes a los cuales he dado clase virtual, le dije que este sería la mejor ruta de trabajo. ¿Ya? Si en algún momento estás interesado capaz en aprender este proceso de trabajo, yo vengo brindando clases virtuales. Esto sí no lo tengo desarrollado a través de cursos, me hubiera encantado desarrollarlo a través de cursos, sino que para este proceso es mejor darlo a través de clases virtuales. ¿Por qué? Porque el tema de aprendizaje tiene que ser personalizado. Yo he tenido la experiencia de que no todos los estudiantes van aprendiendo al ritmo que tú desees. Entonces es ahí donde entra la participación de mi lado como instructor y voy enseñándole de acuerdo a su ritmo. ¿Ya? Porque como les digo, no todos los estudiantes tienen la misma facilidad del proceso de aprendizaje. Entonces ese es el camino que estoy desarrollando por el momento. Te puede ser muy útil para ti. Ahora, el tema de la elección de base de datos es totalmente libre, ¿ya? Ahora recuerda pues que todavía sigue siendo un mercado muy grande entre las bases de datos relacionales. También hay bases de datos no relacionales o no SQL, como también se le conoce, ¿ya? Pero eso depende de todo tu escenario. Puedes utilizar Microsoft SQL Server, MySQL Server
o MariaDB, o PostgreSQL, o SQLite, Oracle Database, Firebase, la base de datos que tú deseas, o hasta Access. Ya, entonces ahí tienes el escenario, el entrenamiento de lógica. Bueno, esta parte del programa te puede ayudar. El app diagram también permite hacer diagramas de flujo. Acá está la figurita, ¿ves? Acá está toda la parte de, bueno, está acá del proceso UML, también está acá, ¿ya? Para armar un poco más la lógica de trabajo. Y con la parte del pseudocódigo sí te puedes ayudar bastante con PCIN, ya te ayuda a dar ese detalle. Pues aquí tenemos el aplicativo, prácticamente como es el pseudocódigo, es como algo totalmente escrito en español. Ahora recordemos que la programación que nosotros desarrollemos a través de C# Java en realidad es un texto o un tema manejado el idioma en inglés. O sea, al final casi muy cercano al tema del pseudocódigo, también la programación que se aplica en realidad dentro de C#, Java o Python, sino que a veces para nosotros como latinoamericanos no lo vemos de esa manera, pero en realidad es así. ¿Ya? Entonces esta es la parte del pseudocódigo, nosotros vamos elaborando el proceso y bueno, vamos viendo pues tal cual la figura que se puede aplicar. Listos amigos, entonces eso es lo que quería compartirles pues en esta transmisión en vivo, esta ruta de aprendizaje. Y como les dije, si tú quieres, tienes la intención de llevar una ruta de aprendizaje para aprender todo este objetivo, yo la estoy brindando a través de clases virtuales. Por ejemplo, antes que termine la transmisión en vivo, voy a brindarte un poquito de información sobre una de ellas. A ver, creo que tengo instalado Notion, no lo tengo. Vamos a entrar por acá. Aquí. Ya estamos en la parte final. Ahorita, por ejemplo, voy a tener un descanso capaz de 15-20 minutos y voy a comenzar con el tema de, bueno, preparando el tema del siguiente curso. Por ejemplo, el tema de clases virtuales. ¿Ya? Si quieres aprender Microsoft SQL Server, en este caso me estoy refiriendo a base de datos, la dinámica sería el siguiente. ¿Ok? Hay un costo de participación para este tipo de clases virtuales. Ahora, el costo puede ser un poquito alto, vamos a decirlo así, porque solo sería la participación de un solo participante. No estoy brindando clases virtuales grupales, sino lo aplicaría. Lo que pasa es que ya he tenido experiencia con el tema de clases virtuales grupales y no todos van aprendiendo al mismo ritmo. Entonces hay algunos que la captan en la primera, otros que tengo que estar en 2, en 3 oportunidades. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede un poquito de incomodidad por los 2, 3 estudiantes que sí la captan a la primera y quieren seguir avanzando, y yo me detengo un poco porque es válido también, me detengo un poco porque tengo que enseñarle nuevamente al que no entendió a la primera. Entonces es ahí como que sucede un poco el tema de incomodidad. Entonces he definido mejor decir, ok, trabajo solo clases personalizadas de un solo participante y yo adaptarme al ritmo o al proceso de entendimiento. ¿Ya? Yo he dado clases virtuales, por ejemplo, a estudiantes que recién están iniciando la carrera la carrera, todo lo que es el ámbito general de sistemas, como también a señores ya de 60 años, prácticamente. He tenido estudiantes hasta de 60 años que si me dicen, me dicen, Víctor, y les comento esto, pues me dicen, Víctor, un favor, yo quisiera llevar clases virtuales contigo, veo que tus videos te ayudan en gran medida, es muy claro el proceso de aprendizaje. Entonces me dicen, Víctor, pero sí te voy a pedir por favor que me tengas paciencia, ya yo soy un señor de edad. Es lo que siempre me dicen, tengo 60 años. Y yo le digo, ok, no hay problema, porque le dije el tema de las clases virtuales personalizadas justamente se definen de esa manera, porque no todos tienen la misma facilidad de aprendizaje. ¿Ya? Entonces yo dije, ok, nos adaptamos a tu ritmo, no te preocupes, porque el tema de enseñanza va a ir ajustándose de acuerdo a tu tiempo de proceso de aprendizaje. Ahora, otro de los puntos vitales del tema de las clases virtuales, que para mí es un punto bastante interesante, que es las 4 clases de 2 horas cada una que voy a brindar, que en total hace 8 horas de entrenamiento. Y este punto es el que me interesa más, el tema de las fechas y horarios. En este caso, si tú, vamos a poner en este caso que tú deseas el tema de clases virtuales, me dice, Víctor, quiero aprender
a manejar base de datos, el tema de la lógica también con un pseudocódigo, aprender a armar diagrama de flujo, o quiero aprender directamente el lenguaje de programación. Entonces, con respecto al tema de las clases virtuales, casi la mayoría de los temas están distribuidos en 4 clases de 2 horas, ¿ya? 8 horas de entrenamiento. Cada una de estas clases, la fecha y el horario, bueno, se manejan de acuerdo a la disponibilidad del participante. ¿Por qué? ¿Por qué lo manejo de esta forma? Primerito sí lo definía yo, ya le decía, ¿sabes qué? Lunes, miércoles y viernes, vamos a decirlo así. Pero ¿qué es lo que sucedía? A veces los estudiantes no estaban libres esos días ni en ese horario. La mayoría que me contactan por el tema de clases virtuales de diferentes países, no solo de Perú, sino de diferentes países, están estudiando o trabajando. Entonces, y entendemos ese escenario, es bastante volátil la disponibilidad de horario. A veces sucede que tienes tiempo en la mañana, a veces no, a veces en la tarde o a veces en la noche. Yo bajo esos escenarios volátiles he tenido que brindar clases, me acuerdo hace medio año atrás, por ejemplo con un usuario en particular que es de España, y he tenido que brindar clases virtuales a las 3 de la mañana. ¿Ya? Entonces, y lo he brindado, no hay ningún problema, los he sabido brindar en su determinado momento porque es el único tiempo en la cual tenía libre el estudiante. Obviamente que sí le cobré un poquito más, ya, por el tema de ese horario en particular, pero lo desarrollamos, ya. Eso sí fue un tema muy particular y desarrollamos pues las clases virtuales para dicho estudiante. Ahora, el medio virtual actualmente, bueno, ya no estoy utilizando prácticamente TeamViewer, estoy trabajando con Microsoft Teams netamente, ya, a través de sesiones virtuales, donde creamos la sala, realizamos el tema del escenario de aprendizaje, te uno al tema de la invitación, y todas las clases son grabadas. Todas las clases son grabadas y posteriormente se envía al participante tal cual como se indica aquí. ¿Para qué? Para que todo lo que se te ha enseñado en el proceso de aprendizaje, si tienes alguna duda, puedes recurrir al video. Y si tienes alguna duda adicional, me puedes contactar a través de WhatsApp y vamos resolviendo el detalle, ¿ya? Y los puntos, bueno, te detallo todos los puntos que son el sílabo de todo el proceso de aprendizaje. Ya, como te digo, si quieres mayor información, en la transmisión del video, en la descripción, está toda la información para que te puedas poner en contacto conmigo. Por ejemplo, yo en todos los videos dejo esta información, ya, esta de aquí. Ya les he compartido el día de ayer, vamos a hacerlo también un poquito más. Perfecto. Si tú necesitas ya un tema de material de aprendizaje, algo en específico que te desarrolle capaz un video tutorial sobre un punto determinado, me puedes contactar. Si deseas clases virtuales, que es lo que estábamos comentando ahorita, también me puedes contactar. Si necesitas un tema de soporte remoto, también lo podemos manejar, o la implementación del sistema. Tengo clientes que me vienen contactando por esto, me vienen solicitando tema de presupuesto, tienen capaz un sistema antiguo, un sistema legacy, digamos así, quieren llevarlo a un escenario mucho más robusto, digamos así. Entonces también hago el escenario de upgrade del sistema. En este caso ya la preparación sobre un lenguaje de programación mucho más robusto, donde vamos a darle más tiempo de vida útil y ampliarle pues las opciones funcionales que tiene su sistema. Y si quieres que te desarrollemos un sistema desde cero, porque ahorita yo estoy orientado a desarrollar sistemas a medida. ¿Ya? Eso también creo que lo hice en un video previo, lo hice, que era un video de creo menos de 2 minutos. Comenté pues que estamos desarrollando sistemas a medida. Estos sistemas a medida en realidad creo que les va a ayudar a muchos, tanto en el tema del presupuesto para un sistema como también a las opciones que tú deseas. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay sistemas que están ofertados en el mercado, vamos a decirlo así, que te pueden estar costando, por ejemplo, $1.500, $2.000, y que tienen todas las funcionalidades habidas y por haber. Pero aquí hay un detalle que sucede en el mercado laboral, o en el mercado de negocio, vamos a decirlo así, que a veces hay negocios pequeños que están creciendo poco a poco, que son los minoristas. Están creciendo poco a poco, y obviamente pues que su negocio todavía no enfrenta la realidad de la cual ese sistema completo está ofreciendo.
Ya es como todo negocio. Lo más ideal para los negocios que recién están emprendiendo o los negocios que se encuentran en una etapa intermedia serían que vayan adquiriendo sistemas a medida o sistemas personalizados, podríamos decirlo así. ¿Qué quiere decir con esto? Que los sistemas se comporten de acuerdo a la necesidad real de su negocio. Ya que si el negocio todavía recién lleva 2 3 años, en realidad no está asociando muchas actividades fuertes. Entonces, de momento no quiere un sistema totalmente potente, vamos a decir así, donde tenga que hacer una inversión fuerte para poder adquirir ese sistema, sino capaz un sistema un poco más express, con las funciones ajustadas a la realidad de su negocio y que también te permita pues hacer o diseñar los reportes que tú necesitas. Entonces es ahí donde entra pues la participación de los sistemas a medida, como yo lo conozco, ¿ya? O como los despliego. Esto a su vez también pues el costo va a ser mucho menor, el presupuesto, que poder adquirir capaz un sistema que cuesta $1.500, $2.000. Ya esos sistemas son para, como te digo, para negocios totalmente amplios que cumplen diferentes tipos de actividades de trabajo, ¿ya? Entonces, eso yo también he desarrollado sistemas así bastante completos, pero el enfoque ahorita de mi desarrollo lo quiero dar para también para los pequeños negocios o emprendedores que recién se están iniciando en el tema de su negocio, este emprendimiento y de una vez quieren sistematizado todo porque quieren llevar el control de la mejor manera. Entonces, esto de desarrollo de sistemas a medida te va a ayudar mucho, ¿ya? Y obviamente que ahorita por ejemplo, para los clientes que me piden desarrollo de sistema, se lo estoy ofreciendo no solo el sistema, sino también facilitando el código fuente, que no debería facilitárselo, pero también se lo estoy facilitando. Con esto, bueno, estamos dando pues la amplia disponibilidad que no están sujetos a nosotros de continuar o no mejorando su sistema de medidas, que también podrían buscarse otro programador y dándoles las mejoras sustanciales. Ya, entonces ese detalle quería compartir con ustedes. Ese es el escenario de trabajo que vengo brindando hasta el momento, desarrollando cursos de aprendizaje, dando clases virtuales, manejando el tema de soporte remoto a todo tipo de incidencias que sucedan con sus sistemas y también desarrollando los sistemas a medida para pequeñas y medianas empresas. Ya, aquí te dejo la información para que te puedas contactar conmigo. Y bueno, nos estamos viendo en una siguiente transmisión en vivo. Me está olvidando otro punto. A ver, revisión por acá, me está olvidando. Aprovechen la promoción, me olvidé. Aprovechen esta promoción. Después, no me digan, Víctor, puedes facilitarme todavía la promoción. Hay una promoción disponible para adquirir el recurso compartido de aprendizaje. Ya hasta el momento hay 37 cursos. Hoy, esta semana se ha aumentado un curso más, que en este caso es el de... Vamos por acá lo tengo. El curso de esta semana que ya se agregó al compartido es el proceso CRUD entre C# y MariaDB. Ya, el día de ayer ya lo subí al recurso compartido OneDrive. Recién hoy está disponible en la plataforma Udemy, en YouTube todavía. Ya, creo que capaz la próxima semana subo algunos videos. Recuerden que en YouTube solo tengo videos de cursos hasta un 50-60%, no están todos los cursos completos. Ya, donde van a poder encontrar los cursos completos en la plataforma de OneDrive o en la plataforma Udemy. Y nada, amigos, entonces con esto, bueno, ya me retiro, sin antes mencionar pues que puedan aprovechar esta promoción del recurso compartido de aprendizaje, que a través de esto también se genera el presupuesto para seguir desarrollando más cursos.